Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor, amados hermanos. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo 28 y versículo número 9. ¿Está conmigo allí? Y he aquí que Jesús, oiga muy bien, y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Escuchen muy bien esto, porque hoy quiero hablar de cómo acercarnos al divino Jesús. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4 y versículo número 8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, hermanitos amados. La Biblia relata que luego que el Señor Jesucristo salió de la tumba, dice que bajó al infierno, eso dice la Biblia, y luego subió a la tierra, y en ese ascenso del Señor, después de haber notificado, porque cuando la Biblia dice que el Señor descendió a lo más profundo del Hades, lo que el Señor fue a hacer fue a notificar la sentencia, hermano, de los que ya están condenados. Eso fue a hacer el Señor ahí. Descendió para notificar la sentencia de los que se condenaron. Y después el Señor volvió a subir a la tierra, al ámbito terreno, y dos mujeres lo vieron resucitado. Eso dice la Biblia, quienes ante su presencia se postraron a sus pies y lo adoraron sin cuestionarlo, sin preguntarle absolutamente nada. Porque muchas veces, hermano, nosotros cuestionamos al Señor porque le preguntamos acerca de nuestros problemas, sabiendo que Él es el Cristo resucitado y que tiene todo poder conferido por el Padre para hacer milagros en nuestra vida. Sin embargo, hay ocasiones en las que perdemos el enfoque y le preguntamos al Señor cosas que no tienen sentido, porque nuestra mente no puede procesar lo que estamos viviendo, lo que nos está aconteciendo en el tiempo presente, y eso muchas veces nos perturba, porque nosotros nos hemos imaginado una línea de vida ideológica, mental, pero Dios tiene otros propósitos, y cuando los propósitos de Dios no encajan con nuestra manera de ver la vida y de conceptualizar en nuestra existencia, entonces entramos en problemas. Y cada vez que nos acercamos al Señor, no venimos a hacer lo principal que debiéramos hacer, que es postrarnos a sus pies, a adorarlo con todo el corazón, sino que venimos a veces a preguntarle el porqué de las cosas que nos están aconteciendo. Y eso, hermano, para mí sería una pérdida total de tiempo, ¿verdad? Porque al Señor hay que adorarlo en todo tiempo. Por eso, mire, la clave del éxito de aquel varón de Dios llamado Job, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después de eso, hermano, él alcanzó una dimensión aún mayor, porque Job era varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, habiendo oído nada más del Señor. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo cambiaría, hermano, la concepción mental de Job,
que solo había oído del Señor y tenía un temor reverente impresionante, una conducta intachable, al punto que la Biblia dice que Dios se atrevió a recomendar a Job. Eso enseña la palabra. Cuando Satanás se acerca y el Señor le dice: ¿de dónde vienes? Y él responde: de rondar la tierra. Es Dios, hermano, quien le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Satanás nunca le dijo: vengo de rondar la tierra y por ahí vi a un siervo que tienes. No, Dios le preguntó: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, dice en una de las versiones bíblicas. Y entonces Satanás le responde y le dice: sí lo he visto, y he visto que te ama, pero te ama por interés, porque lo ha rodeado de bienes, porque no permites que nadie lo toque. Hermano, ese es un pasaje que de verdad ministra mucho el corazón, porque entendemos que las cosas que nos ocurren bajo la permisión del Señor, porque si Dios no lo permite, no nos pasaría absolutamente nada, porque Él nos guarda, Él nos protege, Él nos rodea de bienes y de favores y de misericordia. Dele las palmas al Señor con todo su corazón esta mañana. Y por eso me impacta el pasaje, porque Satanás lo sabe, lo declara y le dice a Dios: lo has rodeado, has puesto una muralla y no permites que nadie lo toque, pero quítale lo que le has dado y vas a ver si no murmura en tu propio rostro. Mire qué fuerte eso. Y Dios le dice: hazlo, yo le voy a quitar, o quítale tú lo que yo le he dado, para demostrarte que Job me ama de verdad. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Le quitan todo, hasta la salud. Y cuando el hombre se ve sin nada, cuando el hombre se ve en la ruina total desde la perspectiva humana, lo que hace es levantar sus manos al cielo. Y dice: Jehová dio, Jehová quitó. En el presente continuo del hebreo tendría que decirse: que siga siendo el nombre de Jehová bendito. Ahí fue donde sacó 100 puntos Job. Pero hermano, ¿cómo nos cuesta darle gracias a Dios en medio de las pruebas, en medio de las luchas? De repente, en medio de batallas espirituales, algunos hasta tienen duda, algunos hasta se preguntan y dicen: ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está el que me guarda, el que me protege? Porque como que no estamos, hermano, muy hechos para darle gloria al Señor en todo tiempo, en todo momento. Por eso yo estudiaba la palabra y el Espíritu me decía: ¿cuál es la motivación para acercarse al Señor? La Biblia dice que muchos fariseos se acercaron al Señor para tentarlo. Imagínense usted, hermano, con pensamientos extraños y raros, ¿verdad? Para querer encontrar tropiezo en el Señor, para querer acusarlo de algo. Se acercaban motivados por el mal que querían hacerle. Otros se acercaban con pretensiones políticas, como aquella madre que llegó y le dijo: Señor, aquí tengo a mis hijos, yo solo vengo a pedirte una cosa nada más, que cuando se manifieste tu reino, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Solo eso le voy a pedir nada más. Mire por qué se acercó. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿cuál es la motivación que nos lleva al Señor? Y por eso le leí estas dos porciones de la palabra, porque cuando dice Mateo 28:9, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí cuando dice que se acercaron al Señor, utiliza la palabra griega proserkomai, que significa acercarse, visitar, para alabar. Eso significa la palabra. Se tradujo: se acercaron, pero se acercaron con la intención de alabar, porque eso es lo que la iglesia tiene que tener. Ese proserkomai es el que nos tiene que motivar, acercarnos a Cristo para darle la honra, la gloria que Él merece, para darle, hermano, al Señor lo mejor de nuestra adoración, porque reconocemos que Él es digno. El Señor estaba resucitado, acababa de pasar por un proceso terrible, hermano, de una muerte violenta,
de una muerte terrible, ¿verdad? Que era hasta mal vista por la gente, pero las mujeres se acercaron porque él las incursionó en el camino. El Espíritu me mostraba que hay ocasiones en las que el Señor nos incursiona, en las que el Señor nos busca a nosotros, hermano, y eso es lo que ocurre acá. Mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, ahí está la palabra griega que le acabo de mencionar, dice que abrazaron sus pies y lo besaron. Esa es la actitud correcta con la cual uno tiene que acercarse al Señor, porque muchos se acercan con otras intenciones. Mire, hermano, hay tantas motivaciones ahora en el Evangelio y la Biblia lo declara, la Biblia lo enseña. Pablo dice que algunos predican el Evangelio por contienda, por pleito. Ya ha visto usted en YouTube ahora que da vergüenza, ¿verdad? Predicadores que le tiran a los directores de alabanza que señalan a los predicadores y hasta se salen de la tangente usando palabras feas, insultos, porque esos predican el Evangelio por contienda, no tienen la verdadera motivación, porque la motivación de predicar las buenas nuevas es decirle a la gente que hay uno que perdona pecados, que hay uno que restaura, que hay uno que levanta al caído, que hay uno que está presto a fortalecer al que se ha debilitado. Es decirle a la gente que tenemos esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esa es la motivación correcta del Evangelio. Pero muchos están predicando la palabra por contienda, por pleito, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Otros predican por intereses personales, tantas motivaciones raras, hermano, que hacen que la gente se acerque a Jesús. Pero qué lindo es leer en la Escritura que hubo gente que se acercó con la intención de alabar al Señor Dios Todopoderoso, con esa actitud adorativa como lo hicieron estas mujeres que se acercaron para alabar al Señor y para besar sus pies. Esa tiene que ser la intención de la iglesia. Porque para poder ungir la cabeza del Señor, primero hay que aprender a besarle los pies. ¿Escuchó eso? Porque hay una alabanza, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que declaraba, quiero ungir tu cabeza. Y eso está bien. Pero para ungir la cabeza del Señor, primero tenemos que aprender a ungir los pies. Primero hay que estar postrados. Primero hay que estar de rodillas, hermano, para después tener el derecho de ungir la cabeza del Señor. Eso es declarar su autoridad, eso es declarar su señorío, eso es experimentar todas las bondades del Dios Todopoderoso. Hay que acercarse entonces con un espíritu de alabanza y no acercarnos con otra intención. La Biblia registra, hermano, que hay tantas maneras erróneas de acercarse al Señor. Cuando dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí es el hombre acercándose al Señor. Pero en el pasaje anterior que leímos, es Dios apareciendo en el camino de aquellas mujeres. Y cuando Santiago 4:8 dice acercaos, utiliza la palabra griega engizo, que significa acercarse, estar próximo, llegar a un punto, pero es con otra intención. Mira, ahí dice el apóstol Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Qué es pecar? Según la Biblia es errar el blanco, fallar en el blanco. Y nuestra meta, nuestro blanco, lo que estamos nosotros viendo, en lo que estamos enfocados, es, hermano, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes le decía a los hermanos, no nos desenfoquemos, no perdamos de vista al Señor, porque les decía a los hermanos, si algunos estuvieron el viernes se recordarán, debemos de tener cuidado, porque hasta la misma doctrina nos puede apartar del blanco. Oiga esto con oídos circuncidados, por favor. Mire, hermano, estamos ahora en un mover escatológico, porque yo creo que el tiempo que estamos viviendo ya es el tiempo final. Hay muchas cosas que evidencian que la iglesia ya está caminando en los días postreros, o sea, en el tiempo final.
Y algunos están deslumbrados con el espíritu escatológico. Algunos están viendo los jinetes del Apocalipsis. Es más, hermano, asústese. Hay quienes dicen que ya los jinetes están cabalgando. Yo no veo por ningún lado el anticristo todavía. Y dicen ellos es que no es cronológico. Y en eso tal vez tienen razón. Pero la Biblia es clara, hermano, en decir que el autor de todos los males que vienen, hermano, va a ser ese hijo de perdición, ese ser nefasto que va a desencadenar los juicios de Dios. Pero primero va a cabalgar el anticristo y enseguida se deja venir todo lo demás. Ahora, de que hay cosas que ya se parecen a lo que va a ocurrir con los jinetes apocalípticos, eso es cierto. Pero ¿por qué le digo esto? Porque muchos, por estar viendo a los jinetes del Apocalipsis o a los caballos del Apocalipsis, están dejando de ver al Cristo de la gloria. Y muchos están más embelesados en saber quién es el anticristo, si irá a ser judío, si irá a ser un árabe, si será un europeo, quién será el anticristo. Y están tan apasionados estudiando el anticristo que han dejado de estudiar al Cristo de la gloria. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Usted no se preocupe tanto, hermano, por lo escatológico, porque yo puedo decirle una cosa: si usted ama a Cristo con todo su corazón, si su mirada se mantiene puesta en el Señor, cuando Él se manifieste, usted va a ser levantado de la tierra a su presencia y va a ser guardado de todos los males que vienen para el mundo como un castigo y como un juicio de parte de Dios. Aleluya, dele gloria al Señor esta mañana. Entonces no nos desenfoquemos. Por eso dice: pecadores, limpiad las manos, dice el apóstol Santiago. Le está hablando a los que se desenfocaron, a los que perdieron el objetivo de vista por estar viendo incluso la misma doctrina, hermano. Por eso le enseño, preocúpese por lo escatológico, está bien. Pero mire, hermano, muchos por ver lo escatológico están cayendo hasta en herejía. Están predicando cosas raras, hermano. Hay gente que se está atreviendo hasta fechar la venida del Señor. Ya fallaron como 15 veces y la gente sigue creyendo las fechas. La Biblia claramente dice que nadie sabe, solo el Padre nada más. Eso es categórico. Nadie más sabe, solo el Padre, en qué momento se va a manifestar el Hijo. Entonces no podemos perder el tiempo, hermano, viendo esas cosas. Mejor amemos al Señor. Aquí el consejo apostólico del apóstol Santiago es: pecadores, limpiad las manos. Las manos son figura de las acciones. Está diciendo: corrige tus acciones, que tus acciones sean diferentes, que tus acciones lleven la intención de glorificar al Padre Celestial, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el accionar que nos va a mantener guardados en nuestro corazón, hermano. Gloria a Dios. Limpiad las manos y vosotros, dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuidado, hermanos, con el doble ánimo. El doble ánimo no sirve. El doble ánimo lo que significa es doble ánima, y ánima es el alma. Y dice la palabra que Dios nos dio un alma nada más. Un alma tenemos, ¿verdad? Un alma nada más. Entonces, ¿por qué dice aquí los de doble ánimo? Porque quiere decir que hay otra alma que es fabricada, y esa tiene que ser fabricada por el diablo. Amén. Porque Dios nos dio una sola alma. Ya se aparece otra alma, otra mente, otro corazón. Eso tiene que ser algo postizo. Eso tiene que ser algo diabólico. Y por eso el apóstol dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque tener doble ánimo es tener contaminado el corazón, hermanos. Por eso hay que ser diplomada. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Para que no seamos ambivalentes, ¿verdad? Para que no tengamos doble alma y que eso nos extravíe, porque qué horrible debe ser movido por dos fuerzas motoras, hermano. ¿Conoce usted gente que es así? Que actúa de una manera, después cambia. Eso es algo extraño. Y el apóstol dice: los de doble alma, purifiquen el corazón. ¿Cómo se purifica? Desechando esa alma que no proviene de Dios. Desechando esa mente, esa voluntad y esos sentimientos que Dios no puso. Porque escrito está
que toda planta que no plantó el Padre será desarraigada. Eso hay que pedirle a Dios. Señor, quita de mí lo que tú no has puesto, para que mi corazón sea transparente, para que mi corazón pueda estar limpio, purificado, y entonces acercarme a ti con un corazón puro. Entonces note que en este caso, cuando uno sabe que ha fallado, que ha errado el blanco, que ha pecado, hay que acercarse a Dios. Pero hay también un tiempo de visitación en el que Dios se acerca a nosotros, hermano. Y cuando eso ocurre, como el caso de estas mujeres benditas, ¿verdad?, a quienes el Señor se les apareció, Él las saludó, y cuando ellas lo vieron resucitado, lo primero que hicieron fue postrarse, alabarlo y comenzar a besar sus pies. ¿Sabe qué significa eso? Esa figura de besar los pies significa amar las conductas del Señor. Él tuvo conductas santas, hermano. Mi Señor es 3 veces santo, ¿verdad? Santo en cuerpo, en alma y en espíritu. Y por eso las mujeres le besaron los pies, porque sabía que sus conductas, hermano, eran y seguirán siendo siempre dignas de ser imitadas. Entonces ahí se utiliza la palabra engizo, que es acercarse para recibir purificación, para ser transformados, para recibir un cambio, para que podamos, hermano, entrar a una dimensión diferente donde Dios nos quiere bendecir. Lea conmigo Mateo capítulo 8, por favor. Mateo 8, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice la palabra: y cuando entró Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Oiga eso. Cuando entró Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole. ¿Cómo se acercó? Suplicándole. Esa es la forma también correcta de acercarnos al Señor. Con súplica, hermano, pidiéndole misericordia. Porque hay tiempos en los que uno tiene que saber de qué manera se acerca al Señor. Hacer a un lado la doctrina del dominianismo, se llama eso teológicamente, esa doctrina que exige, esa doctrina que dice, decretamos, Señor, y exigimos que venga nuestro milagro. Hermano, esa no es la forma correcta de acercarse a Dios, porque Dios no es un bodeguero que está obligado a darnos lo que a nosotros se nos antoja. Él es un Señor, Él es Dios, y Él merece ser alabado en grande manera. Entonces la gracia se ha trastocado tanto que hay gente que le exige a Dios. Ya ve que cuando uno de los grandes paladines de la fe fue quebrado en su salud y todos estaban orando, hasta una mujer que públicamente dijo: yo no te acepto un no por respuesta. No te acepto un no. ¿Lo sanas o lo sanas? Y se murió el hermano. Dios es soberano y Él hace como quiere, hermano. Él es Señor. Pero ¿por qué acercarnos con altivez en lugar de acercarnos como el centurión, hermano, que se acercó suplicándole? Era un hombre de autoridad, hermano. Era un líder del ejército romano. Pero se acercó suplicándole. Y cuando usted lee todo el pasaje es admirable. Fue uno de los hombres que logró impresionar a Jesús con su fe. Porque le dijo: no es necesario que vayas a mi casa. Señor, no es necesario. Basta con que digas la palabra. Yo conozco, yo he percibido, dijo aquel hombre, el nivel de palabra que tú tienes. Y basta con que digas la palabra. Y estoy seguro que cuando la palabra salga de tu boca, mi siervo sanará. Porque dice acá, está sufriendo mucho. Era un hombre compasivo, ¿verdad? Era un hombre que se preocupaba por el bien de los demás. Y era un siervo, hermano, un esclavo. Y fue a pedir, fue a suplicar por el esclavo. No cabe duda que era un hombre muy generoso. Y cuando le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra. Oh, dijo el Señor, grande es tu fe. Y dio la palabra, y tal cual, como él lo pensó, así ocurrió. Cuando llegó a casa, el siervo estaba sano. Y preguntó: ¿y a qué hora comenzó la mejoría? ¿A tal hora?
Sí, dijo, el momento en que Jesús dio la palabra. Mire la convicción, hermanos, la certeza, la fe que nos hace creer en la palabra bendita que sigue saliendo de la boca de Dios. No permitamos que las aves inmundas vengan y se roben la palabra. Cada vez que oigamos palabra, tomémosla por la fe, hermano. Abracemos la palabra, aferrémonos a ella, que no venga el diablo a poner duda, sino que tengamos la certeza de que cuando Dios está hablando, Él está decretando para nuestra vida. Cuando Dios dice, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, creamos que Dios nos va a bendecir. Cuando el Señor dice, te voy a sanar, creamos que el Señor ya está sanando nuestra alma. Porque cada vez que Dios nos habla, Él está, hermano, mostrando su propósito. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, tenemos que salir cambiados, transformados, con una nueva mentalidad, con una nueva visión. Porque Dios ha dado su bendita y eterna palabra a nuestra vida. Démosle gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Y que se despierte la fe que tenía este hombre para creerle a Dios. Veamos otro ejemplo, Evangelio de Marcos, por favor, capítulo número 2. Marcos 2, versículos 4 y 5. ¿Está conmigo ahí? Y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero mire lo primero que dice el verso 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. ¿Sabía usted, hermano, que las multitudes en ocasiones estorban para acercarse a Dios? ¿Aló? ¿Se da cuenta que las multitudes estorban para acercarse a Jesús? Cuando la gente ve multitudes, lo que sigue es a las multitudes, no a Jesús. Y recuerdo a un siervo que nos enseñó acá en este púlpito y que dijo algo que a mí no se me olvidó. Y lo dejé guardado, hermano, porque dije, esa palabra es palabra de Dios. Y el hermano decía, a mí me preocupa ver cómo en Guatemala el evangelio se ha vuelto moda. Moda. ¿A dónde asistís? A la iglesia Visión de Fe. ¿De cuántos miembros? De 300 miembros. ¿Y vos? Yo a la iglesia tal y tal de 18,000 personas. Esa es gente que se ha acercado a las multitudes. Por eso no cambian. Amén. Por eso no cambian. El mismo hermano que le estoy refiriendo me comentó que una ocasión viajó al Quiché y cuando llegó a un restaurante había ahí una persona importante, entre comillas, hablando sandeces, hablando palabras obscenas y contando chistes meros feos, ¿verdad? Y todo va a reírse con él. De repente el hermano se paró para ir al baño y cuando lo vio, lo saludó este personaje y mucho gusto. Igualmente le dijo él, ¿lo conozco a usted? No, no creo, le dijo él. Yo voy de viaje, voy a predicar. ¿Es cristiano usted? Sí, le dijo, yo soy cristiano. Soy de iglesia Misión Cristiana de Lima. Yo también soy cristiano, le dijo. El mal hablado, el malcriado. ¿Y a qué iglesia va? Pues a tal iglesia. Me imaginé que ahí iba usted, le dijo. Me imaginé que de ahí era, que ahí pertenecía. Porque hay gente que sigue multitudes. Y las multitudes no dejan ver a Jesús. Que nada nos saque del principio. Que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor, hermano. Fíjese que a mí me encanta venir a predicar al culto de damas. En el culto de damas no hay alabanza. O hay alabanza pero grabada, los hermanos ponen unos cánticos y cantan. No hay tanto espaviento y se mueve una presencia de Dios genuina, porque no hay emociones, hermano. A veces la gente es movida por emociones, no por la presencia de Dios.
Porque la presencia de Dios tiene una característica, y es que la presencia es inmutable. Yo conocí al Señor hace ya 40 años quizá, y cuando yo me convertí de verdad a Cristo, entró a mi corazón algo maravilloso, algo especial, que los años han transcurrido y no ha cambiado en nada el sentir, porque Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero no hay que ser movidos por emociones, hay que aprender a sentir la unción del Espíritu Santo. Hay que aprender a percibir cuando la gloria de Dios desciende, porque no va a ser necesario que haya multitudes para sentir a Dios. No, hermano, con 2 o 3 que tengan el corazón dispuesto, ahí va a descender la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito sea el Señor. Me impresiona que no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Dice claramente, hermano, que la multitud estorbó a estos discípulos para que llegaran a Jesús. Entonces levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire a dónde llevó la fe de estas personas, a que un hombre recibiera perdón de pecados, que ese es el milagro más grande que la gente nunca ve, porque todos hacen espaviento cuando se levanta un paralítico. Es que se levantó, era paralítico, dice, no podía caminar y ahora ya está caminando. Pero ¿por qué la gente no mirará el milagro del perdón de los pecados, hermano? Cuando Jesús nos perdonó nuestros pecados, ocurrió lo más grande y maravilloso para nosotros, porque el Señor vino a liberarnos de las ataduras diabólicas que habían hecho presa de nuestro corazón. Pero nadie ve cuando el Señor liberta. Pero estos hombres, hermano, que no pudieron acercarse con mucha comodidad, porque lo que trato de explicarle es que van a haber ocasiones en las que vamos a encontrar dificultad para buscar a Dios. ¿Escuchó eso? Vamos a encontrar dificultad y tenemos que aprender a vencer los obstáculos, a superarlos y a hacer cualquier esfuerzo, porque a veces Dios demanda, hermano, esfuerzo de nosotros para que podamos buscar su rostro. No tener el espíritu religioso, hermano, de buscar a Dios por costumbre, por tradición, sino buscar al Señor por necesidad. ¿Cuántos hemos venido necesitados esta mañana? Y se lo creo, porque si no, tal vez en la playa estaría usted, ¿verdad? Vamos a la playa, ¿verdad? No, pero usted vino aquí a buscar al Señor porque está necesitado, porque sabe que en la presencia del Señor hay plenitud de vida, delicias a su diestra para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanitos? Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, había estado enferma, llegándose por detrás, o sea, acercándose. Ahí también utiliza la palabra prosergumai, o sea que esta mujer que se acercó a rastras, se lo voy a leer en la versión normal, dice aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hemos oído mucho nosotros de esa mujer de fe que se acercó porque dijo ella, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero hermanos, el Señor era maestro, por eso le decían rabí, porque él utilizaba talit de maestro. El manto, el talit es un manto especial que utilizan los maestros de Israel. Y en la orilla, en el borde, tenía atados trocitos de la Torá, o sea, la palabra de Dios. La hacían un rollito así y la amarraban. Y en todos los flecos estaban los trocitos de la palabra. Entonces cuando la mujer dijo, me voy a acercar, porque si toco el borde de su manto, ella lo que quería era tocar y tomarse de la palabra. De la palabra. Y cuando se acercó y tuvo que hacerlo a rastras, porque la mujer era bien conocida, sabían que tenía flujo de sangre, por decirlo así, como un periodo menstrual constante. Y todo judío sabía que una mujer que estaba en un periodo así era contaminante.
Me imagino que cuando ella se acercaba a un lugar público, todos la menospreciaban, decían, retírate de acá, porque nos vas a contaminar. Entonces la mujer tuvo que llegar sigilosamente, tal vez disfrazada, y arrastras, hermano, arrastrándose, se fue metiendo en la multitud hasta que llegó a Jesús y extendió su mano y se tomó del borde, del talit del Señor. Y dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Señor, mira las multitudes que te vienen siguiendo. Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Si es que alguien me tocó de manera diferente. Oiga eso, alguien me tocó de manera diferente. Porque muchos lo apretujaban. Y el Espíritu me dijo, hay gente en el Evangelio que solo apretuja nada más, que solo incomoda. Pero hay gente que se acerca con fe para extraer virtud del Señor. Es que alguien me tocó de forma diferente. Y cuando vio a la mujer, el Señor la sanó, porque dice el verso 21, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, la palabra, ¿verdad? Sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. ¿Qué acercó a aquella mujer? La fe. La fe en Jesús como sanador. Ella dijo, he gastado todo, dice en un pasaje paralelo que había gastado todo con los médicos, ya no tenía nada más. Entonces dijo, ya he dado todo, he hecho todo lo que humanamente puedo hacer, lo único que me queda es tomarme de la palabra de un verdadero maestro, de un verdadero, porque los fariseos también usaban talit, pero esos eran falsos, hermano, no tenían autoridad. Pero la mujer empezó a oír a Jesús y dijo, este tiene una palabra diferente, este hombre habla de una forma distinta, no es igual que los demás, me voy a acercar y voy a echar mano de esa palabra revelada, porque estoy seguro que al nada más tocar el borde de su manto, yo voy a sanar. Y eso fue lo que pasó. Jesús le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Cuando nos acercamos, hermanos, con ese espíritu adorativo, cuando nos acercamos sabiendo que tenemos batallas en el cuerpo, sabiendo que estamos enfermos, cuando no renegamos, cuando no decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, si tú eres Jehová Rafa, ¿por qué yo no sano? Cuando nos acercamos, hermano, sin reclamo y diciéndole, Señor, a pesar de que estoy enfermo, reconozco que tú eres digno de ser alabado y honrado en grande manera. Dios va a hacer el milagro y va a sanar tu alma, va a sanar tu cuerpo, va a sanar todo aquello que esté enfermo. Aleluya. Fuerte las palmas para el bendito Rey. Entonces ya hemos visto que hay que acercarse a Dios con súplica como el centurión. Hay que acercarse a Dios con esfuerzo como aquellos que tuvieron que abrir el techo y bajar con lazos al hombre enfermo. Hay que acercarse con fe como esta mujer que sabía que el Señor la iba a sanar. Mateo capítulo 30, vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Mateo capítulo 15, 15 y versículo número 30. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies. ¿Y qué dice? Y él los sanó. Multitudes que trajeron consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies. Igual que las mujeres, que alabaron y comenzaron a besar sus pies. Esa es humillación. Y dice que los sanó. Porque también, mire qué recta es la palabra y qué equilibrada. Muestra que pueden haber multitudes también que están acercándose con un genuino propósito. Ese es el equilibrio que pone la palabra. Hay multitudes que estorban, pero hay multitudes que también se acercan con verdadero propósito y con fe y sabiendo que Dios hará algo especial, algo extraordinario. Hay gente que se acerca también para hacer pacto con el Señor de búsqueda, de entrega, como lo dice Mateo 8:19, que relata que se acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Oiga esa declaración. Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Ese a donde quiera que vayas significa no importa. No importa cómo sea el destino. Te voy a seguir. A donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. No importando que sean tiempos de bonanza, no importando que sean peligros de muerte, hermano. Al Señor hay que seguirlo en todo tiempo. Vale la pena seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? ¿Vale la pena seguir al Señor? Pero acercarse religiosamente, ya vimos unas motivaciones buenas. Ahora mire unas malas motivaciones. Mateo capítulo 15, ¿estamos todavía ahí? Vamos a ver versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes se acercaron? Escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Mire los escrúpulos religiosos por los que se acercaba esta gente. Se acercaron a Jesús para reclamarle, para decirle: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen pan? No es un asunto de higiene, es un asunto de religiosidad, porque ellos tenían que purificarse. Pero el Señor les dijo a los discípulos: vosotros ya estáis puros por la palabra que os he hablado, menos los pies, figura del alma. Ustedes por lo demás ya están puros, por eso no se lavaban las manos, porque ellos eran purificados por la palabra. Y desde ahí nos enseña ya la Escritura que la palabra de Dios, hermano, nos sigue lavando, nos sigue purificando. Yo ya les expliqué en varias ocasiones que en el momento cúltico como el que tenemos ahora, la palabra del Señor es rociada, el agua de la palabra nos lava. Por eso usted tiene que tener la seguridad que cada vez que escucha la palabra, si la palabra sale de la boca de Dios, vamos a salir lavados, hermano, purificados, limpios, porque ese es el efecto que tiene la palabra. Pero estos religiosos se acercan a Jesús a decirle: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Oiga lo que dice la Biblia, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. El Señor les tuvo que hablar también y le dijo: ustedes son más tradicionalistas porque no ayudan. Había algo que se llamaba corbán y ustedes están fallando en eso, porque tienen que aprender, les dijo el Señor, primero a honrar padre y madre, a sustentar a sus padres y después traer ofrenda para Dios. Y les quiso decir el Señor: porque si no cumplen primero con el mandamiento de la tierra, de nada les sirve que traigan ofrenda para Jehová. Porque esos eran bandidos. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Que la ofrenda que tenían que darle a sus padres, ahí la honra es una honra material. La ofrenda que correspondía a ellos apartaban y decían: esto es para la ofrenda paternal. Y entonces venían los sinvergüenzas y tomaban la ofrenda para los padres y se la daban a Dios para no gastar de lo suyo. Y le decían: papadito, mamadita, este mes no te va a dar nada porque ya le di mi ofrenda a Dios. Y mire cómo lo tomó el Señor. Porque Dios muestra órdenes, hermano, en los que tenemos que cumplir lo que el Señor nos pide. Amén. Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10 y versículo número 2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Para qué se acercaron los fariseos? Para ponerle a prueba,
Mire las motivaciones que muestra la Escritura que el ser humano puede tener. Motivaciones raras, hermanos. Pero la motivación verdadera era de aquellas mujeres que se acercaron con un prosecumai, con un espíritu adorativo, no importando lo que estaban pasando, no importando que la tristeza había inundado su alma, al nada más saludarlo, cayeron postradas, lo alabaron y comenzaron a besar sus pies. Esa es la actitud correcta. Porque acercarse a Dios para probarlo y para tantas otras cosas, ¿de qué sirve? Yo hasta me atrevería a decir que en ese caso es mejor no acercarse, porque el Señor examina la motivación. Pero si nuestra motivación es la correcta, si cada vez que nos acercamos lo hacemos para honrar, para exaltar y para bendecir su nombre, vamos en el camino correcto, hermanos. Porque se van a abrir los cielos y el Señor va a derramar una sobreabundante bendición a nuestra vida. Yo le dije a los hermanos el día viernes, y aprovecho también para enfatizarlo, hermanos, hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios. Hay gente que no busca porque están distraídos, divagados. Asústese. Hay gente que no busca por capricho. Y se le llama la atención y se encaprichan. Pobre esa gente, ¿sabe dónde va a terminar? Pidamos misericordia para ellos, hermanos. Porque los días los tiempos son difíciles. Ya estamos en los días peligrosos que anunció el apóstol Pablo. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que despertar la verdadera motivación. Por eso les decía el viernes que nos mantengamos enfocados, que nada nos aparte de la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque el que se desenfoque en este tiempo va a terminar en la tribulación. Hay que mantenerse viendo al Señor, amándolo por sobre todas las cosas, no viendo qué hace o qué no hace Dios, porque lo que Él haga o deje de hacer, esa es su soberanía y Él va a hacer como quiere. Nuestra obligación, si cabe la palabra, es adorarlo en todo tiempo y no retroceder en nuestro espíritu adorativo. Porque, hermano, cuando alguien ya no adora, lo hace por una razón. Porque en su mente dejó de ver a esa persona como alguien grande que merece ser adorado. Piensen eso. Cuando uno le niega su adoración a Dios, es porque uno se siente igual que Dios. Luzbel ya no le dio adoración al Altísimo cuando se sintió igual que Él. Dijo, ¿por qué voy a estar adorando? Si mejor yo voy a poner mi trono sobre el Altísimo. Mire las pretensiones del enemigo. Y cuando uno deja de adorar, es porque deja uno de ver la grandeza del Señor. En cambio, cada vez que nos acercamos, levantamos nuestras manos, bendecimos y exaltamos al Señor, es porque seguimos creyendo que nuestro Dios es verdaderamente grande y digno de ser alabado y exaltado en grande manera. ¡Gloria a Dios! Acerquémonos entonces, hermanitos amados, a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor, y sigamos firmes en la fe que tenemos, que hemos recibido de la doctrina pura que ha ministrado nuestro corazón, y que nos motive esa fe a correr a Jesús cada día, acercarnos a Él con todo el corazón, acercarnos con un espíritu presto, acercarnos con un espíritu genuino, auténtico, reconociendo la majestad, el señorío y el poder que hay en nuestro Dios. Porque tenemos, hermanos, nosotros el beneficio extraordinario y maravilloso de tener a un Dios que no conoce la palabra imposible. Yo le pregunto a usted, como dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No. Para Él todas las cosas son posibles. Entonces acerquémonos con ese espíritu presto, sabiendo que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que en Él ya tenemos respuesta a todas las peticiones de nuestro corazón.